Hoy, en Por Curiosos, te traemos Los Emperadores de Roma. Netflix, Max, Prime Video o cualquier otra plataforma se les está yendo una oportunidad gigantesca de dinero, porque contar la historia de los emperadores de Roma deja para mucho, porque la lista es digna para ser una serie bastante larga. Los emperadores romanos, esos líderes que gobernaron con puño de hierro, intrigas y en algunos casos fiesta fuera de control, tienen historias muy interesantes. Con 82 emperadores oficiales, cada uno debe tener una historia en particular y el morbo nos mata. Pero acá te vamos a contar la historia de manera resumida y breve, haciendo hincapié quizá en los más relevantes, porque tener un video de 10 o 15 horas sería interminable, ¿no? Empezamos no sin antes invitarte a que te suscribas al canal en Por Curiosos. Augusto, del 27 a.C. al 14 después de Cristo, el primer emperador, el que prácticamente inauguró el Imperio Romano. Él reformó Roma tras años de caos, consolidó el poder y estableció la Pax Romana, que fue 200 años de, digamos, relativa paz. Lo malo de Augusto: era un maestro de la propaganda y no toleraba a los rivales. ¿Te suena a alguna situación actual? Pero vamos con la pregunta de ¿por qué terminó su ciclo? Augusto falleció de causas naturales, dejando un imperio bien organizado, pero con un toque de nepotismo a pesar de tanta paz. Su sucesor fue su hijastro, Tiberio, lo que nos da paso a decir que obviamente tenemos que incluir en esta lista a Tiberio, el hijastro de Augusto, quien gobernó del 14 al 37 después de Cristo, el emperador que se caracterizó por preferir la soledad a las multitudes. Lo bueno es que continuó con la paz que estableció Augusto, haciendo referencia a la Pax Romana, y fortaleció las finanzas de Roma. Esto parecía genial, pero también tuvo algo malo. Se retiró a Capri, donde los rumores decían que vivía rodeado de excesos y diversiones cuestionables, algo que obviamente la sociedad lo tomó como negativo. Pero ¿por qué terminó su ciclo? Si bien no hay una respuesta exacta, los historiadores concluyen sospechando que fue asesinado y, oh casualidad, su propio sucesor, Calígula, estuvo involucrado, lo que nos da paso, por supuesto, a Calígula, quien gobernó del 37 al 41 después de Cristo. Poco tiempo, pero acá te lo contamos. Calígula es el favorito de todo libro de historia, de películas y hasta algunas obras de teatro. Lo bueno: empezó bien, pero así como tenemos lo bueno, se mezcla inmediatamente con lo malo, porque se le subió el poder enseguida, se creyó invencible, un dios, nombró cónsul a su caballo, aunque no lo creas, e hizo fiestas descontroladas con el tesoro del imperio. Como podrás suponerte, toda acción tiene una reacción, y fue asesinado por su guardia pretoriana, que por supuesto ya no soportaba las locuras. Acá es cuando llega Claudio desde el 41 al 54 después de Cristo, nuevamente un poco de equilibrio en cuanto a los años de gobernanza. Al haber existido un asesinato con el gobernador anterior, se lo tomó como el emperador inesperado, porque además era nerd, tartamudo, pero eso sí, muy eficiente. Se encargó de reformar las leyes, conquistó Britania y era querido y aceptado por todo el pueblo. Pero lo malo: sus esposas. Una de ellas, Agripina, probablemente lo envenenó para que su hijo Nerón subiera al trono. ¿Cómo fue? Oh casualidad, murió después de una sopa envenenada. Cabe mencionar que la sopa se la dio Agripina. Y sí, efectivamente, quien subió fue Nerón, el hijo de Agripina y Claudio. Esto fue del 54 al 68 después de Cristo. Se le conoce como el rockstar de los emperadores. Fomentó el arte, la música y el teatro, pero lo malo de Nerón es que se dice
que él fue quien incendió Roma, culpó a los cristianos y vivía como si fuera una estrella sin control. ¿Por qué terminó su ciclo? Lentamente fue abandonado por todos. Se suicidó diciendo: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Toda una obra dramática. A Nerón le siguió Vespasiano y tuvo la difícil tarea de superar al rockstar, con toda la imagen que dejó, ya fuera buena o mala. Vespasiano gobernó del 69 al 79 después de Cristo y supo cómo destacar. A él se le debe la construcción del Coliseo. Restauró el orden tras un año caótico con 4 emperadores en 12 meses. Considera que Nerón terminó en el 68 después de Cristo y Vespasiano asumió hasta el 69 después de Cristo. Lo malo, impuso impuestos por todo, hasta por orinar en baños públicos. Y no estamos exagerando. Incluso ese video lo tenemos en Por Curiosos, a donde te invitamos, por supuesto, que te suscribas ahí abajo. ¿Por qué terminó el ciclo de Vespasiano? Murió de causas naturales, dejando un legado bastante sólido, considerando todo lo que ocurrió antes. Tito es quien asume como emperador del 79 al 81 después de Cristo, un héroe que sofocó la rebelión judía y quien abrió o inauguró el Coliseo, si es que podemos decirlo de tal forma, recordando que Vespasiano fue quien lo construyó. Lo bueno, fue muy querido por el pueblo y ayudó a Roma tras la erupción del Vesubio. Pero lo malo, vivió poco para cometer grandes errores. La verdad, Tito murió joven, probablemente envenenado por su hermano Domiciano, y así es como asumió Domiciano, del 81 al 96 después de Cristo, a quien se le conoció como el paranoico del trono. Lo bueno, mejoró la economía y construyó obras muy importantes, aunque también tuvo su lado malo. Gobernó como un tirano, persiguiendo senadores y enemigos imaginarios. ¿Por qué terminó su ciclo? Fue asesinado en una conspiración liderada por su propia corte. Después tenemos a Trajano, que estuvo del 98 al 117 después de Cristo, el emperador viajero, conquistador y constructor. Lo bueno de Trajano es que llevó a su mayor expansión territorial, y aunque no lo creas, fue tan buena su reputación que no se le puede reclamar algo. Es decir, no tuvo algo negativo según lo que se comenta. Pero ¿por qué terminó su ciclo? Murió naturalmente después de una vida llena de logros. Ahora vamos a saltar varios años, y es que con Trajano terminamos en el 117 después de Cristo y damos paso a Constantino del 306 al 337 después de Cristo, el apodado cristiano visionario. Lo bueno, legalizó el cristianismo y fundó Constantinopla. Lo malo, mató a su hijo y a su esposa por sospechar de traición. Pero ¿por qué terminó su ciclo? Murió simplemente de viejo, dejando un imperio en transición religiosa. Y por último, en este conteo, destacamos también a Rómulo Augustulo, quien fue emperador del 475 al 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente. Lo bueno de Rómulo Augustulo es que no tuvo tiempo de hacer nada bueno. Lo malo, era un títere de los bárbaros. Su ciclo terminó porque fue depuesto por Odoacro, marcando así el fin del Imperio Romano de Occidente. De este modo concluye esta lista de emperadores y repetimos, no son todos, solo una lista de los más destacados que incluyen genios visionarios hasta lunáticos megalómanos. La historia de Roma da para mucho y nos muestra cómo el poder puede generar una fuerza tanto creativa como destructiva. ¿Qué opinas? ¿Quién fue tu emperador favorito? ¿Conocías estos datos? Y esto te lo contamos por curiosos. Seguinos para más.